Aproximadamente hace 251.9 millones de años, al final del periodo pérmico, la vida en la Tierra estaba batallando. Y eso es decir poco, porque la extinción pérmico-triásica estaba en pleno apogeo. Como muchos saben, este evento conocido como la Gran Mortandad fue la peor extinción que nuestro planeta haya sufrido, y hace ver al apocalipsis de los dinosaurios como un cálido abrazo. Y a diferencia de esta catástrofe, esta calamidad no vino de una roca espacial, sino de algo que aún nos rodea hoy, los volcanes. Pero puedes respirar con un poco de alivio, porque los volcanes pérmicos eran de un tipo muy distinto al actual, y se cree que las gigantescas erupciones de las traps siberianas desataron un sinfín de desventuras que llevaron a la Gran Mortandad. Esto incluyó un calor brutal, aridez, lava e incendios generalizados, por nombrar algunos, y estas condiciones duraron miles y miles de años, acabando con la inmensa mayoría de la vida. Y cuando finalmente se asentó el polvo, quedó sorprendentemente poco. Algunos estudios reportan que desapareció el 96% de todas las especies marinas, y en total, 9 de cada 10 animales perecieron. Fue tan severa que incluso los supervivientes nucleares, conocidos como insectos, sufrieron enormemente. Un dato importante porque otras extinciones masivas no suelen afectar mucho a estos sujetos, pero la del Pérmico fue así de brutal, y la Tierra tardaría unos 50 millones de años en recuperarse por completo, que para comparar, toda la edad de hielo ni siquiera ha durado tanto en su totalidad. En resumen, fue terrible. Mucho. Y sin embargo, solemos centrarnos solo en cómo era el mundo antes o durante la extinción. Casi nadie presta atención a cómo fue el planeta inmediatamente después. Y eso es lamentable, porque es bastante interesante, aunque lúgubre, ya que noticia de última hora. Las cosas no mejoran de repente cuando pierdes más del 90% de todo, lo que plantea la pregunta de ¿cómo era? Según nuestros mejores datos, este evento terminó justo en el límite pérmico-triásico y dio inicio al Hinduense, el primer periodo del Triásico temprano. Este lapso que transcurrió entre hace 251.9 y 249.9 millones de años representa los primeros 2 millones de años después de la Gran Mortandad. Y vaya que fueron tiempos duros, lo bastante como para preguntarse si los supervivientes inmediatos fueron realmente afortunados, y si de algún modo te teletransportara al Hinduense ahora mismo, tu primera reacción no sería curiosear sobre los supervivientes, sino gritar de dolor. ¿Por qué? Simplemente por el clima, que siguió siendo atroz tras el Pérmico. Estaba quizá en su peor momento. El calor abrasador era la norma en todo el planeta. De hecho, un estudio afirma que la temperatura media de la superficie del mar en los océanos ecuatoriales quizás superó los 40 grados centígrados, la misma temperatura que las organizaciones de salud sugieren no sobrepasar en un jacuzzi. Sí, en una tina. Y la Tierra era aún peor, con los días calurosos que quizás rozaban los 60 grados centígrados. Básicamente lo suficiente caliente como para cocinar lentamente cerdo, pescado, res o en este caso, a ti. Podrías esperar quemaduras, deshidratación y un golpe de calor muy rápido. Es decir, puedes imaginar la Tierra como un enorme horno. Énfasis en enorme, ya que en aquel entonces el supercontinente Pangea estaba en su apogeo de tamaño y estaba compuesto por todas las masas de tierra principales. Tampoco ayudaba que gran parte de Pangea fuese árida, y como resultado de eso, el calor junto con las montañas centrales transformaron gran parte del interior del continente en extensos superdesiertos, donde la vida era casi inexistente, y las dunas se extendían miles de kilómetros, dejando quizá en ridículo incluso a Arrakis. Así que buena suerte para salir de allí. Y aunque resolvieras el tema del calor, quedaban otros obstáculos. Uno grande era el aire, o más bien la falta del mismo. Los humanos solo podemos disfrutar del aire de la Tierra gracias al delicado equilibrio de oxígeno en la atmósfera, que ahora está aproximadamente en 21%. Y eso puede no parecer alto, pero es suficiente, y pequeños cambios pueden ser catastróficos. En este caso, ni siquiera fue pequeño. El nivel quedó completamente fuera de control tras la extinción pérmica, con niveles tan bajos como el 12%, lo que consideraríamos un nivel deficiente según los estándares humanos, y respirar este aire triásico te provocaría los siguientes efectos: pulso acelerado, respiración rápida, problemas gastrointestinales, confusión, dolores de cabeza, mal sueño, fatiga y si te quedabas un tiempo, edema pulmonar y cerebral de altura, en el que tus pulmones y cerebro se llenarían de líquido, lo cual te aseguro no sería agradable. Y antes
antes de que lo olvide, no solo tendrías poco oxígeno, aridez y calor a los que enfrentarte, también habría hipercanes. No huracanes, hipercanes. Estos serán esencialmente huracanes en esteroides que jamás hemos visto, pero que se teoriza se formarían una vez que la temperatura del mar alcanza cierto umbral, específicamente 50 grados Celsius. Cuando esto ocurre, aparecen megaciclones apocalípticos capaces de alcanzar velocidades de viento de hasta 970 kilómetros por hora, lo suficientemente rápidas para aplanar fácilmente estructuras de hormigón reforzado, y superan cualquier tornado registrado, duplicándolo prácticamente. Para empeorar las cosas, simplemente mantenerse alejado de las costas no te mantendría a salvo, ya que los hipercanes tenían centros de presión extremadamente bajos, lo que significa que estas megatormentas podían 1. Durar muchísimo, posiblemente varias semanas, y 2. Ser absolutamente gigantescas, con los mayores sistemas quizá tan grandes como Norteamérica. Así que, en otras palabras, estuvieras donde estuvieras, prepárate. Y si esto no fuera bastante aterrador, resulta que eran tan intensos que literalmente dañaban la capa de ozono. Y simplemente estar dentro de uno, incluso si de algún modo mágico elimináramos los vientos que te desgarran, te causarían síntomas similares al mal de altura, debido al núcleo de presión ridículamente bajo. A estas alturas quizá te preguntes cómo pudo sobrevivir algo en estos tiempos, y en su mayoría no pudieron, con muchas regiones casi totalmente desprovistas de vida significativa. Sin embargo, en realidad no todo Pangea era tan extremo, ya que las latitudes más al norte y al sur proporcionaron refugios para animales y plantas. Tenían desde temperaturas cálidas, sin ser abrasadoras, hasta biomas más templados, y luego cerca de los polos incluso se volvían un poco fríos, pero no en el sentido que podrías imaginar, ya que durante toda esta época hacía demasiado calor como para que el hielo se formara de manera permanente, incluso en los polos mismos. En estas zonas alejadas del centro, la flora y la fauna del Triásico temprano por fin podían respirar. Para los árboles, las coníferas y los licofitos en particular, iba bastante bien, y vastos bosques compuestos por ellos se extendían en determinadas regiones, mientras que en otras estaban presentes pero eran un poco más dispersos. Mientras tanto, estudios de diversas formaciones también sugieren que numerosos cursos de agua atravesaban muchos entornos, proporcionando agua dulce muy bienvenida y recursos para los animales que vivían allí. Y si pudiera dejarte caer en una de estas zonas más sensatas, casi puedo garantizar qué animal verías primero, ya que sin duda era el rey de Pangea, y por un gran margen, siendo el animal más exitoso de todo el Triásico temprano y un aspirante al animal más exitoso de todos los tiempos, el Lystrosaurus. Ahora bien, al verlo quizá te sientas algo decepcionado y confundido respecto a cómo una criatura así pudo convertirse en rey, pero no subestimes al Lystrosaurus. Era pura resistencia, literalmente sobrevivió a la peor extinción de todos los tiempos y con honores. Su supervivencia por sí sola lo ha convertido en el favorito de los paleontólogos, que están muy interesados en cómo superó la gran mortandad. Después de todo, sin ánimo de ofender, no parece particularmente resistente. Con el aspecto superficial de un cerdo, generalmente no eran muy grandes. La mayoría de las especies tenían el tamaño de un perro pequeño, mientras que las mayores no llegaban a 3 metros de largo, cola incluida. Y además de no ser enormes, no es que fueran máquinas asesinas voraces o tanques blindados, sino más bien un inocente terápsido herbívoro, cuyo rasgo más singular era quizá sus 2 únicos dientes, que eran similares a colmillos. Pero, entonces, ¿cómo sobrevivió? Hay varias ideas. Una de las más sencillas es que simplemente tuvo suerte, pero también hay aspectos que sugieren algo de habilidad, con la idea destacada que apunta a que su excelente capacidad excavadora fue la clave. Verás, los colmillos del Lystrosaurus podrían haber funcionado como palas biológicas, y para acompañar esto, cada especie estaba equipada con robustas extremidades posteriores y aún más musculosas extremidades delanteras, señales de que cavaban y anidaban en madrigueras. Esto podría haber sido una enorme ventaja a medida que el aire se volvió peligroso y tóxico arriba, además de ayudarles a mantenerse algo protegidos del intenso calor y la radiación ultravioleta. Y estos sujetos aparentemente eran respiradores de primera. Poseían un tórax en forma de barril que podía albergar grandes pulmones, narinas internas cortas que permitían una respiración rápida y espinas neurales altas que potenciaban los músculos responsables de expandir y contraer el pecho, transformándolo en un auténtico devorador de oxígeno. Un rasgo
importante durante la Gran Mortandad. Sin embargo, a pesar de que esta hipótesis es popular, hay otras ideas, con una propuesta de moda basada en las marcas de crecimiento de un ejemplar proveniente de la Antártida. Ciertos rasgos observados en los colmillos de un individuo sugieren que los Lystrosaurus podrían entrar en estados de letargo prolongado, parecido a la hibernación, lo que les ayudaba a dormir durante los peores momentos de la extinción pérmica. Y cuando la tormenta pasó, parece que el Lystrosaurus ganó por default, ya que en este nuevo mundo del Triásico temprano, este género se encontró prácticamente solo, sin competencia de otros herbívoros y pocas amenazas de depredadores, lo que les permitió expandirse rápidamente y colonizar Pangea, especialmente en el sur, donde eran los vertebrados terrestres más comunes y podían constituir el 95% de la vida presente en ciertos ambientes. Esto es una locura, y si compraras acciones en el Paleozoico, no podrías haber invertido mejor que apostando por el Lystrosaurus, pues ningún animal ha dominado la Tierra en tal grado. Para comparar, los humanos solo nos acercaríamos a ese número si nos unimos con todos los animales que hemos domesticado. En pocas palabras, los viajeros en el tiempo deberían esperar que el Lystrosaurus esté en la lista de avistamientos no una, sino varias veces. Sin embargo, al final, otras formas de vida también habitaban este nuevo mundo, aunque solo por poco tiempo, ya que algunos de los supervivientes inmediatos no durarían mucho, y esto incluía al animal que más te gustaría evitar en ese momento. El Moscorrinus era un pterocéfalo perteneciente a la familia Echidnognathidae, y de alguna manera era el león del Triásico temprano, y honestamente se parecía un poco a uno, pero no era un felino, ni siquiera un mamífero, aunque irónicamente como los leones vivía en África, encontrándose principalmente en lo que hoy es Sudáfrica. Antes de que la extinción comenzara, parecían estar en ascenso, reemplazando rápidamente a varios gorgonópsidos como los depredadores ápices del Pérmico tardío. Pero antes de lograr la dominación total, les movieron el piso con la Gran Mortandad, apenas resistiendo. Sin embargo, a pesar de su estado debilitado, el Moscorrinus seguía sin ser un adversario trivial, ya que seguía siendo mortal. Su principal arma de destrucción eran cráneos y mandíbulas anchos y reforzados, que albergaban incisivos curvos y listos para cortar, postcaninos y lo más importante, sus caninos de gran tamaño y aspecto de sable. Estos dientes eran comparables en longitud a los dientes de sable vistos en los gorgonópsidos y eran gruesos y fuertes, permitiéndole perforar piel dura y mantener un agarre de hierro sobre sus presas mientras las aplastaba con sus musculosas mandíbulas. Sin embargo, y a pesar de la apariencia de sus colmillos, clásicamente el Moscorrinus no se considera un depredador de dientes de sable verdadero. Si quieres saber por qué, consulta el último video donde explico más sobre los dientes de sable. Pero definitivamente cumplía la casilla de depredador y probablemente era de las pocas cosas que podía derribar a un adulto de Lystrosaurus, con el único consuelo real de que estos Moscorrinus del Triásico temprano sufrían un crecimiento atrofiado, siendo típicamente un 13% más pequeños que los especímenes anteriores a la extinción, casi como enanismo insular a escala global, debido a que la Tierra había perdido tantos recursos. Muchas de las otras criaturas depredadoras tendían a ser más pequeñas, como demuestran nuestros ancestros los sinodontos, que produjeron algunos herbívoros y omnívoros durante el Pérmico. Pero ahora, al igual que el Lystrosaurus, estaban cosechando los beneficios de ser los últimos en pie, y en este momento estaban dominados por miembros de la subdivisión Sinognathia, los llamados mandíbulas de perro, que podían encontrarse en casi todos los rincones de Pangea y mostraban diversidad, habitando distintos ambientes y especializándose en diferentes nichos. Lo que realmente los distinguía era su dentición muy diferenciada, que les permitía procesar alimentos con eficiencia. Esto les permitió superar a muchos otros grupos, aunque no fueran grandes, pues la mayoría no superaba la longitud de un par de reglas. Incluso el género más grande del Linduense, Beichanodon, podía ser como máximo del tamaño de un perro mediano, pero algo me dice que habría sido más revoltoso. Sin embargo, no fueron nuestros antiguos ancestros, y ni siquiera el Moscorrinus, los principales depredadores de esta
vasta tierra desolada desde el punto de vista numérico. Este título fue para un grupo que no eran sinápsidos y que habían estado esperando su oportunidad, los Proterosuchidae, es decir, reptiles. Esta era una familia de arcosauriformes basales que literalmente apareció justo antes del inicio de la Gran Mortandad. Normalmente dirías que esto es la peor suerte posible, pero en su caso fue como ganar la lotería, ya que consiguieron superar la tormenta y luego, tras la devastación, explotaron en número, lo que les permitió superar a los terápsidos que la pasaron peor y ocupar una serie de nichos. Para nosotros, quizá podría confundirse con una especie de protococodrilo, ya que generalmente eran animales esbeltos de hocico largo y superficialmente parecidos a cocodrilos, y solo carecían de las placas blindadas que vemos en cocodrilos verdaderos, mientras que sus esqueletos eran mucho más primitivos. Otro rasgo definitorio que también los hacía fácilmente reconocibles eran sus grandes hocicos ganchudos, llenos de dientes recurvados comprimidos labiolingualmente y con serraciones que les permitían cortar carne con facilidad. Y a pesar de tener un aspecto muy interesante, aconsejaría extrema precaución, ya que podían ser bastante más grandes que los sinodontos. Los más pequeños se asemejaban a grandes varanos, mientras que el género más grande, Proterosuchus, medía más de 4 metros y pesaba cientos de kilos. Y para darte una idea de cómo se ve eso, aquí aparece un caimán de tamaño similar. Buena suerte luchando contra él. Hay un problema, sin embargo, con esta familia, y es que no estamos exactamente seguros de qué tendrías que evitar para no encontrarte con uno, porque aunque normalmente vivían alrededor de ríos, hay debate sobre si eran cazadores terrestres, semiacuáticos o un poco de ambos, con distintas especies ocupando diferentes nichos, lo que es una opinión en crecimiento. Sin embargo, lo que sí sabemos es que estaban prácticamente en todas partes, con fósiles hallados en la India, Sudáfrica, Argentina y grandes partes de Rusia. Esto puede no sonar tan extendido, pero ten en cuenta que muchos lugares eran simplemente inaccesibles debido al clima, así que en los lugares donde sí podías vivir, te los encontrabas por todos lados. Y con este grupo, te haces una idea bastante buena de cómo era la vida en la Tierra después del apocalipsis, con el resto de los animales compuestos predominantemente por insectos dispersos, pequeños para reptiles y artrópodos. Así que no es que hubiera mucho sucediendo en tierra, y esto podría darte una falsa confianza de que otras áreas como el agua dulce carecían de vida y por tanto eran seguras, pero eso sería un error fatal, pues gran parte de los ríos, lagos y pantanos del Triásico temprano eran anóxicos, es decir, carecían de oxígeno disuelto, lo que creaba zonas muertas para la mayoría de la vida aeróbica. Ahora, nosotros no respiramos agua, pero aún así caminaría con cuidado en esas partes, ya que había un tipo de animal que estaba causando estragos en agua dulce, los anfibios, que te hacen sentir nostalgia por el Carbonífero, ¿verdad? Y curiosamente, muy parecido al Carbonífero, un grupo muy específico prosperaba, los temnospóndilos, un antiguo orden de anfibios tetrápodos primitivos, y al igual que los proterosúquidos tenían un parecido superficial a los cocodrilos, y en general eran mucho más grandes que los anfibios actuales. Te resultaría difícil vadear las aguas y no sentir que uno de estos sujetos te agarraría la pierna, ya que la gran mayoría, si no es que todos, eran carnívoros ansiosos que también podían brindarte experiencias interminablemente horripilantes, debido a que existía mucha diversidad en sus dientes y mandíbulas. Algunos tenían cráneos estrechos y esbeltos, con dientes cónicos que denotaban pericia para capturar presas, mientras que otros exhibían cráneos robustos y ensanchados equipados con dientes mejores para cortar y triturar. Y también podrías haber disfrutado de la alegría de experimentar sus diversos tamaños, ya que algunos no eran más grandes que tu mano, mientras que otros superaban rutinariamente tu tamaño. Estos temnospóndilos del Triásico temprano tenían una distribución global, pero al parecer realmente les gustaba reunirse en áreas centradas, con grandes números y constituyendo cantidades incómodas de la vida total. Esta superpoblación de anfibios normalmente se daba en áreas donde los ríos y lagos de agua dulce eran abundantes, y un lugar que realmente los acogió es el sospechoso habitual cuando se trata de fauna extraña y bichos inquietantes, la vieja confiable, Australia, ya que aquí se encontraba el entorno de Arcadia, una formación del Triásico temprano
océano en la que el 90% de cada animal era un anfibio, con solo el 10% siendo peces, reptiles y sinápsidos. Y no solo era agua dulce donde podrías esperar a estos anfibios. A diferencia de la actualidad, donde solo hay un anfibio que puede soportar la salinidad del agua de mar, entonces muchos podían. Y algunos de los temnospóndilos eran marinos, lo que es un gran indicador de lo que hacían los océanos y mares después de la gran mortandad, aunque sería más preciso decir los dos océanos, ya que los cuerpos de agua masivos eran la tendencia, con solo dos cuerpos como protagonistas, el superocéano Pantalasa, que empequeñecía incluso a nuestro actual océano Pacífico, y luego Paleotetis, que se extendía al este de las islas de China. Y al igual que la tierra y el agua dulce, los océanos también habían sufrido, y seguían siendo inhóspitos. La temperatura superficial era mucho más alta y se sentirían como un baño caliente, mientras que grandes zonas eran anóxicas y de pH bajo, es decir, ácidas. Bucear en la mayoría de los lugares te habría hecho pensar que nadabas en un planeta alienígena, ya que ni siquiera los arrecifes se veían igual. La mayoría eran microbianos en lugar de coralinos, y el agua pudo verse distinta, no parecer azul como ahora, porque algunos estudios revelan alta presencia de bacterias verdes y púrpuras de azufre, cuyos pigmentos sugieren que algunas secciones estaban teñidas de verde turbio, oliva o marrón violáceo, especialmente cerca de la costa y en áreas epicontinentales. Entre esta sobreabundancia bacteriana y las condiciones del agua, no sorprende que la vida marina fuera escasa, y dado que existía el superocéano Pantalasa, podías nadar sin preocuparte de que unas fauces interrumpieran el ambiente. Sin embargo, como siempre, la vida persistió bajo las olas en algunos lugares, con las concentraciones más altas en las aguas costeras o someras, especialmente en Paleotetis, algo protegida y cerrada. Si fueras de crucero allí, te recomendaría llevar una caña de pescar, pues los reyes ahora eran los peces de aleta radiada y los elacantos, que apenas se vieron afectados por las erupciones. Muchos habitaban estas aguas, como Astralosomus, Bobasatrania, Pteronisculus, Saurictis y Waitia. Una pauta común es que estos peces tenían rangos cosmopolitas y eran los principales depredadores, representando una de las pocas veces que los peces óseos dominaban la cadena alimenticia, con el mayor depredador siendo probablemente Virgeria. Este pez de tamaño de un tiburón toro se encontraba en todo el mundo y era un cazador voraz, usando su velocidad y dientes cónicos con bordes cortantes para devorar una gran gama de animales que conocemos por restos estomacales fosilizados que incluían otros peces. La frecuencia de sus restos también mostró que vivían a menudo mar adentro. Una buena noticia para quien quisiera disfrutar de alguna playa del Triásico temprano, aunque siempre recomiendo cautela, pues aunque raros, otros depredadores ápice merodeaban las costas. Esto incluía a los bien conocidos ibodontes, un grupo de tiburones antiguos que había existido desde el Devónico tardío y logró esquivar la extinción pérmica. Muchos en esa época eran tiburones más pequeños, siendo el Lysodus, por ejemplo, apenas un poco más grande que tu pie, mientras que otro género conocido, Paleobates, medía como tu brazo. Estos ibodontes más pequeños probablemente no habrían prestado mucha atención a comida de tamaño ni textura humana, pues típicamente tenían adaptaciones para triturar presas de caparazón duro o capturar pequeños peces. Pero había una clase que al menos podía darte un buen susto, y probablemente un mordisco doloroso: el Arcodus. Este era un género durofágico, poseyendo dientes romos y anchos, bastante grande para los ibodontes del Triásico temprano, alcanzando longitudes similares a Virgeria, unos 2.5 metros, y además de los ambientes marinos, parece que también podía viajar a aguas dulces si lo deseaba, con el único consuelo de que parece que su rango se limitaba solo a aguas frente a lo que ahora es Estados Unidos. Y junto a los ibodontes estaba otro grupo, los elasmobranquios, que incluye los tiburones modernos. De este grupo sabemos muy poco, solo se han encontrado dientes fragmentados en formaciones triásicas, así que sabemos que estaban, pero desconocemos tamaño y nicho. Esto plantea un enigma, pero el verdadero misterio de las aguas del Linduense tiene que ver con una legendaria familia de peces del Pérmico, Eugenodóntida, que es un orden único de peces extintos poco comprendidos, con mandíbulas icónicas
exhibidas por gigantes como el Helicoprión o el Edestus, cuyos rostros vaya que llaman la atención. Durante mucho tiempo se creyó que habían perecido en la gran mortandad. Sin embargo, luego se descubrió que pudieron sobrevivir mucho más tiempo y estar presentes en el Hinduense. Afortunadamente, o desafortunadamente, según quien lo mire, no fueron estos dos géneros los que persistieron, sino el Fandenia, un tipo mucho más pequeño, de 1.5 metros, pero que aún tenía esa cara extraña, un rostro en forma de lanza arriba y una mandíbula en rueda abajo, con dientes para consumir presas con caparazón. Además, otros hallazgos muestran que el estrechamente relacionado Caseodus persistió. Un tiburón de proporciones y dietas similares, aunque sin un hocico alargado y sin la rueda facial. Lo curioso es que estos dos parecían ir de la mano, ya que las aguas frente a la Canadá pangeana albergaban rutinariamente a ambos, además de a un tercer tipo, el Paredestus. Esto es relevante, pues no era de la misma subdivisión que los anteriores. En cambio, era un edestoideo, también conocido como tiburón de cara de tijera, por sus bocas divididas verticalmente. El Paredestus tenía una mezcla de dientes en forma de adoquín y otros que podían cortar, especialmente en la parte inferior de su hilera dentaria. Debido a esta mezcla, no sabemos con certeza qué comía, pero aparentemente le ayudó a sobrevivir. Hay indicios de más de estos tiburones alrededor de Pangea, así que pareciera que siguieron siendo diversos. Sin embargo, como suele suceder, esto no duró demasiado, pues para mediados del Triásico ya habían desaparecido. Pero aunque estos tipos y mucha otra vida extraña desapareció después de sobrevivir inicialmente a la peor extinción de todos los tiempos, la vida creó entonces la siguiente tanda de rarezas, ya que los millones de años siguientes producirían algunos de los animales más extraños jamás vistos. Pero esa es una historia para otro momento. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.